Vamos a conversar con el profesor José Eduardo Ayala Tandazo. Él es el decano del Colegio de Profesores de la región Piura y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto de saludarlo, profesor José Eduardo Ayala. Muy amable, gracias por atender esta comunicación. ¿Cómo está, José Hernández? Buenos días. Felicitar a la radio RCR por preocuparse por el tema educativo, que es muy importante. Saludos desde Piura. Usted acaba de escuchar a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, ¿no? Y a pocos días del inicio del año escolar, ¿cómo está analizando la situación educativa en Piura, ¿no? ¿Y qué problemas se enfrentan, ¿no? Uno de ellos, naturalmente, es el dengue, el otro tema es la infraestructura. ¿Cuál es su primer nivel de análisis que tiene sobre la situación que se presenta por el lado educativo, a pocos días de iniciarse las clases, profesor Ayala? Así es. La actual directora regional de educación de Piura ha manifestado que es inviable el tema de alguna postergación, pero además de esta inviabilidad ha señalado que también el tema virtual, que sería una de las salidas, tampoco es viable. Entonces, hay una preocupación porque la resolución ministerial 587 les da la prerrogativa o la potestad de que los directores regionales de educación puedan determinar la fecha de inicio de clases y además, tomando en cuenta, dice, las condiciones climatológicas y sanitarias siempre que se garantice el cumplimiento del número mínimo de horas lectivas. Esto está en el 616 de la 587, que me parece que la actual directora regional de educación no lo ha tomado en cuenta. Ahora, el año pasado vino justamente el ministro a la ciudad de Piura, el ministro que estaba todavía ahí en los primeros días del año, y él estableció, digamos, un análisis y que más o menos tenía el tema de PRONIET. Habría más o menos 1.000 instituciones educativas que estaban a punto de colapsar. Entonces se necesitaba una intervención, 1.041 exactamente, ¿no? Y además señalaba que hay más de 30.000 colegios que requieren algún tipo de intervención. Como comprenderán, eso es imposible de resolver en los meses que tengo como ministro, decía. Y ahí se han construido aulas prefabricadas, y entonces con la ola de calor, que son aproximadamente, a veces llegamos de 39 a 41 grados, imaginas en aulas prefabricadas con techos de calamina, cómo es que los estudiantes pues sufren esos avatares, van a sufrir esos avatares este año también a partir del mes de marzo. Entonces son situaciones que son muy complejas y que en realidad deben establecerse. Hoy día en Radio Cutibalú, por ejemplo, ha mencionado que va a llover en más de 30 distritos y el tema del dengue también ya lo ha anunciado aquí para terminar esta primera parte. La presidenta de la Federación Médica de Piura este año, María Lupu Girón, expresó que el incremento de los casos de dengue también es motivo de alarma. El 90% de los colegios de la región Piura no tienen las condiciones adecuadas de saneamiento, principalmente en Tamborandi y Las Lomas, y en Canchaque también, que ahora están sufriendo también esos avatares. Entonces hay un sinnúmero de factores que nos debe llevar a la reflexión, pero además también pensar en el estudiante, no pensar en nuestros cargos políticamente, sino pensar en que hay estudiantes que van a ser perjudicados. Ya ICA ha cobrado una vida de un niño por el tema de la hora de calor. Entonces evitemos también ese tipo de situaciones que se puedan presentar. ¿Ustedes tienen alguna data, alguna información, profesor Ayala, respecto a la situación de los centros educativos? ¿Cuáles están aptos y cuáles no? Para poder, de todas formas, tener una idea exacta de que se llega al inicio de clases con determinado número de colegios con todas las condiciones, sobre todo el tema de agua y saneamiento, que usted lo acaba de mencionar, y en qué lugares se ubican. Así es, así es muy importante señalarlo. Nosotros nos guiamos por el tema de PRONIET, porque PRONIET tiene que ver con el tema justamente de la infraestructura. Y en la data que estableció hasta el año pasado, porque no hay una data actualizada, eran 1.041 instituciones educativas. Y como lo ha señalado también de salud, que no tiene las condiciones, tenemos a Canchaque, tenemos a mismo Piura, a Tambo Grande, que son donde están las instituciones educativas en el mayor porcentaje, donde hay que trabajar mucho en la infraestructura. En realidad, cuando vino el ministro, nosotros también nos pusimos un poco a establecer esta parte de la data,
y se hablaba también de 169 instituciones educativas que han sido incluidos en la reconstrucción con cambios, sin embargo no han sido culminados. Como un ejemplo nada más, una institución inicial en el asentamiento humano Los Algarrobos de Piura, que estaba en construcción, ha entrado a un arbitraje y prácticamente está en abandono. Pero nuestra preocupación como colegio de profesores es que hay varias instituciones educativas que prácticamente no han sido culminadas a la fecha. Y esto nos lleva también a, digamos, aumentarlas en el número de 1041 que conocemos según la estadística de la PRONIET, también en el tema de deterioro o, digamos, de detención en el término de la construcción, ¿no? Que eso es una preocupación de nosotros. Pero hasta ahora tenemos esa data solamente que corresponde a Piura, Tangborandi y Canchaque, que es donde están los puntos más álgidos según la PRONIET, ¿no? Ahora, el tema del dengue, profesor Ayala, ¿no? ¿De qué manera ustedes han planteado un conjunto de propuestas o iniciativas a la Dirección Regional de Educación, ¿no? Siendo Piura una ciudad extremadamente calurosa, pero también se están presentando lluvias, ¿no? Entonces, ¿de qué manera ustedes consideran, se debe dar inicio a las clases o se deben postergar las clases? Ya hemos tenido experiencias en Piura, experiencias muy claras, por ejemplo, cuando se ha querido hacer las clases, digamos, en contra un poco de la salud, en el tema del COVID, cuando se estaba retomando ya las clases presenciales, y se anunciaba que había muchos niños que eran afectados, ¿no? Entonces, se hizo de todas maneras las clases, a pesar del llamado, y hubieron muchos niños que fueron hospitalizados porque se contagiaban de COVID en las escuelas. Entonces, este tema también que acabo de mencionar hace un momento y que exactamente la representante del tema en salud de Piura había establecido de que tenemos aproximadamente el 90% de colegios de la región. Es un análisis importante de la presidenta de la Federación Médica de Piura. El 90% de colegios de la región no tiene las condiciones adecuadas de saneamiento, principalmente en Tambo Grande y Las Lomas. Entonces, nosotros le hemos hecho ya, digamos, llegar la preocupación a la directora regional de educación, pero además también al presidente regional para que ellos tomen en cuenta al colegio de profesores. Y es más, hemos hablado con nuestro decano nacional para que se haga efectiva la documentación directamente al Ministerio de Educación, para que desde ahí se pueda dar, digamos, las indicaciones a las regiones, porque a pesar de que la ministra ha señalado que el día lunes salía una normativa para esta situación, ¿no? Un poco del tema climatológico, porque habla de tema de salud según la 587, no ha salido. Lo que ha salido es una cartilla nada más, ¿no? Una cartilla del golpe de calor y prevención. Pero lo que quiero mencionar también, de que todas estas indicaciones, y lo quiero dejar claro, todas estas indicaciones que se están dando actualmente por el Ministerio de Educación, no se han respetado en realidad, porque la ley 30102 del año aproximadamente 2013, esta norma era la ley que dispone medidas preventivas contra efectos nocivos para la salud por exposición prolongada de la radiación solar. Nosotros tenemos acá en Piura hasta 41 grados, o sea, tenemos el problema del golpe de calor, o este tema de la radiación solar fuerte, tenemos el tema del dengue y tenemos instituciones educativas que no tienen las condiciones. O sea, tenemos tres problemas que se han presentado, pero no vemos que, digamos, las autoridades puedan tener planes de contingencia para poder, digamos, afrontar esta problemática. Y decía de esta ley, porque mira, casi tiene 10 años, un poco más, y ahí viene que disponer que las actividades deportivas, religiosas, institucionales, cívicas, protocolares o de cualquier otra índole que no se realicen en ambientes protegidos de radiación solar se efectúen preferentemente entre las 8 y 10 horas o a partir de las 16 horas. Eso es lo que ha dicho la ministra Ponce, que hay algunas indicaciones sobre esto. Pues es una ley que tiene 11 años, y lo digo acá porque estamos hablando del tema de docencia, que al profesor de educación física
le ponen justamente entre esas horas, todos estos años. Entre las 10 y las 3 de la tarde hace sus clases de educación física y otras áreas bajo techo, temprano les dan las horas. Entonces, no se ha respetado. Y esperamos pues que esta vez, que ya la ministra dice que va a sacar una normativa, se haga efectivo y se respete, porque lo que más perjudicados son los estudiantes. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos hacer una vez más, mediante ustedes, hincapié en que den una solución. Ya, digamos, se ha mencionado que la directora regional de Piura ha sido muy clara, ¿no? María Victoria ha dicho claramente que no va a ceder a estas situaciones y se va a empezar con normalidad según la 587 el 11 de marzo, sin ningún problema, y que el 1 de marzo entran a la semana de gestión los docentes. Pero vemos alguna situación de prevención, porque tiene que haber prevención. Si no hay prevención, esto va a ser un colapso y le puede costar hasta su puesto a ella, pero más que su puesto es la salud de los estudiantes, que es lo que a nosotros como colegio de profesores nos preocupa mucho, porque en realidad no podemos permitir, y estamos justamente diciéndolo acá, que si no se previene van a haber consecuencias y que nosotros denunciaremos en su momento, ¿no? Profesor, una pregunta final. ¿Se está mirando también la posibilidad de lluvias que se presentan en esta temporada en zonas altoandinas de Piura, el caso de Huancabamba y Abaca? ¿Ustedes también están preocupados por este tema, que también puede ser un factor para la interrupción de clases? Claro, mira, ese es otro de los factores que justamente te mencionaba, porque Radio Cutibalú ha mencionado hoy, según el tema del Senami, 30 distritos van a tener pues lluvias moderadas, y entonces hay sitios y cuencas ciegas, por ejemplo, y hay instituciones educativas que no tienen la verdadera infraestructura, y ahí es donde se propaga el dengue. O sea, y no lo mencioné ahora, ¿no? Está la ola de calor, está el tema del dengue, están las instituciones educativas deterioradas, ahora el tema de las lluvias, que también se suma a este cuarto problema. Y nosotros estamos muy preocupados, porque si tú ves, por ejemplo, Chulucanas se inunda completamente, o cuando llueve, ¿no? Estoy poniendo solamente un ejemplo. Y ahora no solo esa inundación que precariamente a veces algunas instituciones hay y las perjudica más, sino que quedan, digamos, residuos de agua en lugares donde se propague el zancudo. Y entonces yo creo que lo que ha afirmado la representante, digamos, de este tema de la Federación Médica de Piura, que dice que el 90 de colegios de la región no tienen las condiciones. Imagínate que llueve intensamente, ya no sería el 90%, sino estaríamos hablando del 100%. Entonces ahí hay una preocupación constante, y cuando no tenemos eco aquí en la región, nosotros tenemos que acudir al Ministerio de Educación, y por eso es que nuestro decano nacional está haciendo todas las gestiones Muy bien. para que directamente el Ministerio de Educación se haga, ¿no? Profesor Ujú. José Eduardo Ayala Tandazo, decano del Colegio de Profesores de la región Piura, yo le agradezco esta comunicación. Vamos a estar atentos cómo se van a tomar medidas, particularmente en Piura, frente al inicio del año escolar con todos los problemas que usted nos está planteando. Le agradezco la gentileza con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, muy amable. Muchas gracias, muchas gracias.